Si acaso nos estás visitando, si acaso te perdiste alguno de los domingos, es enero, es el último domingo de enero y literalmente estamos al final de la película. Aquí se acaba esta serie. La iniciamos hace 3 domingos, que fue el primer domingo de enero, hace 3 domingos, y lo que hicimos cuando iniciamos la serie, le hemos llamado la serie Conectada. Hace una semana el presidente Barack Obama dio su informe de gobierno. Nosotros hacemos lo mismo cada año. No es un informe de gobierno, pero hacemos algo que se llama State of the Union, que es el mes de enero donde hablamos acerca de lo que consideramos como los valores de la iglesia, la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia. En su boletín, en la parte de arriba, es donde ustedes leen los 3 valores que tenemos como iglesia. Existimos obviamente para amar a Dios, existimos para amar a otros, existimos para amar el mundo. Es la razón que como iglesia filtramos esas 3 cosas. Si ustedes, una vez más, están visitando la iglesia, nosotros creemos que para ser un seguidor de Jesús necesitamos llevar a cabo esos 3 facetas, 3 experiencias. De amar a Dios, amar a otros y amar al mundo. Por los últimos 3 domingos hemos hablado de esto y queremos recordarles para que vean qué es lo que implica. Si acaso no estuvieron con nosotros hace 3 domingos, la primera parte, el primer domingo, hablamos de lo que es la conversación entre Jesús y los discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. En Mateo 16 es donde Cristo con los discípulos dialoga y Cristo les hace la pregunta así abiertamente: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús está literalmente rumbo a Jerusalén, ya está por ser ejecutado, y Cristo hace la pregunta. La respuesta de los discípulos, dijimos hace 3 domingos, es la respuesta típica, la respuesta religiosa, la respuesta convencional. Porque los discípulos dicen, unos dicen que tú eres, ¿recuerdan? Eres Juan el Bautista, tal vez Elías, tal vez Jeremías o uno de los profetas. Entonces es una respuesta convencional y religiosa. Jesucristo hace la pregunta ahora más personal y dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y en este domingo, que fue el primer domingo, dijimos que Pedro es el que anuncia o él recibe la revelación, de acuerdo a lo que Cristo va a decir, de parte del Padre, y donde dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y a raíz de esta afirmación, Cristo responde y dice: porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es en esta afirmación de que yo soy el esperado, yo soy la promesa cumplida, es que aquí edificaremos la iglesia. Es el nacimiento de la iglesia en esta afirmación. De aquí en adelante, escuchen esto, que es lo que dijimos hace 3 domingos. De aquí en adelante, la iglesia se va a convertir en una fuerza imparable. Es una fuerza que no puede ser contenida. Por 2000 años, este movimiento llamado la Iglesia de Cristo ha literalmente entrado y penetrado el mundo entero, donde un día como este, millones de personas, billones de personas han glorificado el nombre de Cristo. Donde el mensaje se sigue moviendo. Número 2, la otra cosa que implicó cuando Cristo dice, después de que afirma lo que Pedro estableció al decir: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo dice no solamente sobre esta afirmación de edificar la iglesia, pero las puertas del infierno, gates, los portones del infierno, no prevalecen contra ella. Esta fuerza imparable, escuchen esto, esta fuerza imparable, la iglesia de Cristo, existe no para resistir al enemigo, existe para que el enemigo resista a la iglesia. Una vez más, no existimos para protegernos de la maldad. La maldad tiene que protegerse de nosotros. ¿Qué implica eso? Aquí es donde voy, porque esto lo dijimos hace 3 domingos. La implicación es que nosotros como cristianos desarrollamos una habilidad a través de su Espíritu Santo de que no nos conformamos a lo que nuestros 5 sentidos persisten o perciben. ¿Qué significa eso? Que estoy consciente de que la maldad es real. Estoy completamente consciente de que en la noche yo no soy el tipo de persona que dejo la puerta abierta porque Dios nos cuida. No. Existe la maldad, ¿sí me explico? La única diferencia es que en un mundo de maldad, en un mundo literalmente fragmentado, en un mundo en decadencia, tenemos la habilidad de confiar que en medio de las tragedias, en medio de las calamidades, Dios está en su trono. Dios reina. En medio del sufrimiento, escuchen esto, en medio del sufrimiento, Dios tiene propósitos. No estoy diciendo que todo es un lecho de rosas. Todo lo que estoy diciendo es que nosotros, a través de ser parte de su iglesia, de abrazar lo que la Biblia enseña, el Señor nos da la habilidad de percibir a través de la fe lo que nuestros sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, no pueden percibir. Entonces, cuando tú entras a la sala de hospital, donde está el cuerpo tendido que está peleando por su vida, nosotros tenemos la habilidad, a través de la oración, a través de la fe, de creer que el Dios de los cielos no se limita a lo que la tecnología dice.
que el Dios de los cielos usa la tecnología para levantar cuerpos. Y que al final de la historia, aun si el cuerpo no se levanta, aquí está lo hermoso de la historia, un día se levantará de los sepulcros cuando Él regrese por segunda vez. Entonces, ya sea ahorita o después, como quiera ganamos. ¿Sí me explico? Eso es lo que nos hace ser una fuerza imparable. Dijimos la semana número 2, ese es un repaso nada más. La semana número 2 dijimos basado en Hechos capítulo 17, que es el pasaje de Pablo predicando a Atenas y encuentra una cultura no solamente secular, pero completamente sin Dios, una cultura que es guiada por la adoración. Les encantaba adorar. Pablo llega a un punto en el cual ve tantas imágenes, tantos centros de adoración, que finalmente llega uno en el cual está una frase que dice al Dios no conocido. Y simplemente estos atenienses están adorando a todo lo que ellos perciben como adoración y dicen, por si acaso se nos escapa uno, aquí está. Y Pablo dice, ustedes los veo que son personas de mucha devoción y les aplaudo eso, pero déjenme hablarles del que todavía no conocen y de ahí presenta el Evangelio, que es el punto de la historia. El punto de la historia es que en la semana número 2, cuando nosotros entendemos que la iglesia es una fuerza imparable y tú te unes a la familia de Dios a través de Cristo Jesús, ahora tu función principal, escuchen esto, tu función principal, la razón que tú esta mañana tienes la habilidad de respirar, inhalar y exhalar aire, la razón que tu corazón está palpitando es porque existes para alabar a Dios. Esa es la razón por la cual existes. ¿Okay? ¿Qué implica eso? Bueno, eso implica, y dijimos esto la semana pasada, que en esa alabanza el propósito no es simplemente alabar. Ahorita voy a regresar a eso. Dijimos la semana pasada que el propósito no es nada más la adoración, el propósito no es simplemente orar, el propósito no es simplemente tener fe, el propósito es conocer y engrandecer, escuchen esto, engrandecer el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestra fe, el objeto de nuestra oración. De tal manera que conforme oramos, la presencia de Dios incrementa. Esto llamamos señorío de Cristo, esto llamamos santificación, esto llamamos ahora pienso diferente, ahora siento diferente, ahora empiezo a hablar diferente. ¿Sí me explico? Porque el objeto de mi fe empieza a crecer. De tal manera que afirmamos este principio. Aquí es donde se acabó la conversación. Si el carácter, la esencia, la presencia, la santidad de Dios no es abrazada, tomada, adoptada, todo lo que estamos teniendo son reuniones sociales, de los cuales no estoy en contra. Pero simplemente esto es más que simplemente conocernos, llevarnos bien, ser cuates, camaradas y ver el Super Bowl la próxima semana juntos. ¿Sí me explico? Es más que eso. Tiene que ser más que eso. Adoración es abrazar el carácter de Dios, la esencia de Dios. Semana número 3, la semana pasada, después de que hemos abrazado que Dios se ha revelado, que Dios ha sido literalmente adoptado en la agenda, su presencia, su gracia, su gloria, su misericordia, ahora es reflejada no simplemente en el cambio de conducta, no es simplemente de que ahora antes iba a esta iglesia, ahora voy a esta iglesia, antes no iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia, no es simplemente que ahora me está yendo bien, ahora es reflejado en mis relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque escuchen esto. Abrazar la agenda de Dios es abrazar lo que a Dios le importa. Y si acaso se les ha olvidado, lo que Dios valora en toda su creación, y vaya que su creación es hermosa, este mundo es hermoso, tiene cosas muy valiosas, muy hermosas, lo que Dios valora por encima de todo, de tal manera que le llama la corona de su creación, es que la humanidad, el ser humano. Y estoy hablando de ese que te cae mal, estoy hablando del que no lo puedes ver, estoy hablando del que es un cadillito en el... ¿Sí me explico? Aún de ellos estoy hablando. Que hace 2000 años Cristo amó el mundo tanto que dice Juan 3:16 que Él dio a su Hijo. Dio lo que más amaba por redención de la gente. De tal manera que cuando hablamos de amar a otros es el vivir la vida en comunidad. No en las relaciones ideales, pero en las relaciones reales. No en el matrimonio ideal, sino en el matrimonio real. No en la crianza de los hijos que quisiéramos que fueran lo que deseamos que fueran, pero es realmente lo que son. ¿Qué implica esto? Esto implica, y dijimos esto la semana pasada, dijimos que una unidad con Dios es lo que me hace a mí ser justo, o ser redimido, o ser hecho correcto delante de Dios. Eso pone una relación con Dios donde ahora estoy siendo una persona nueva en Él. Soy justo delante de Dios. Pero para que ustedes y yo podamos vivir la vida como una persona justa, o justamente, tenemos que vivir en comunidad con otros. En otras palabras, aquí con esto. El producto de una persona
que se encuentra con Dios, lo que produce eso no es solamente aceptar a Cristo, es vivir el resto de la vida como si acepté a Cristo. Porque el reto para muchos de nosotros es que hemos aceptado a Cristo, pero esa experiencia de aceptar a Cristo está en el pasado. Está simplemente en algo que hicimos cuando teníamos 14 años, cuando mi abuela me dijo, cuando mi papá me llevó, cuando fui a una conferencia, cuando la escuela bíblica de vacaciones, en fin, es una cosa del pasado. Pero el presente hoy en día no refleja absolutamente nada de lo que estoy creyendo o de lo que mi mente me dice que debo de hacer. Entonces, lo que explicamos hace una semana es que el producto de abrazar el carácter de Dios, la esencia de Dios, es que es en el contexto de comunidad que podemos nosotros ejercerlo, perfeccionarlo, llevarlo a cabo y practicarlo. Una vez más, me uno con Dios para ser justificado, me uno a otros para vivir justamente. Hoy estamos en el último de nuestros valores de la iglesia y es donde vamos al valor número 3. Semana número 4, abran sus hojitas, espero que las tengan ahí con ustedes, pero están dentro de sus boletines y se ven de esta manera. Y quiero que vean ahora la conversación que tenemos en el libro de Génesis. Ahora, antes de ir a Génesis capítulo 12, que es donde vamos a ir, déjenme hacer un comentario rapidito y vamos ahorita al versículo que vamos a leer, capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo número 1 al capítulo número 11. Los primeros 11 versículos de Génesis, por favor escuchen, porque es importante. Son los capítulos que nosotros llamamos la era precientífica. El prefijo pre obviamente significa antes de, ¿verdad? Entonces, este es un escrito de la Biblia, nada más Génesis 1 al 11, que literalmente es puesto, es llevado, es presentado y es recibido por los destinatarios de aquel tiempo, en un tiempo en el cual ni su autor ni los destinatarios estaban preocupados por las cosas que nos preocupan. ¿Qué significa eso? Escuchen esto. Que Génesis 1 al 11, que básicamente es la narrativa de la creación, la caída del hombre, el diluvio, el arca de Noé, la torre de Babel, ¿saben qué estoy hablando? Esas historias de la Biblia que parecen bien fantasiosas y que Hollywood inclusive las ha presentado medias acá como X-Men, ¿sí? Son las historias de la Biblia que su veracidad, escuchen eso, su veracidad no están basadas en responder a la pregunta de cómo es que sucedió y cuándo es que sucedió. En otras palabras, el autor de Génesis 1 al 11, él no se preguntó ni le interesó decirnos cómo es que el mundo existió o se formó y cuándo. Sí, el autor de Génesis, lo que a él le preocupaba era decirnos quién lo hizo el mundo, y su nombre es Dios. Escuchen esto. Y la otra pregunta que Génesis 1 al 11 se va a hacer es ¿por qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito de esto? Ahora, todo esto tiene sentido con lo siguiente que les voy a decir. Mi suegro, por el cual hemos estado orando por algún tiempo, él anda en 76, 77 años de edad. A sus 77 años de edad, él nunca creó una página de Facebook a su nombre, él nunca creó un email a su nombre, de tal manera que si ustedes me dijeran ahorita, en la edad que tiene él, están hospitalizados, ustedes me dijeran, oye, yo quiero orar por tu suegro y le voy a mandar un email, no lo van a encontrar ahí, no existe. ¿Ok? Entonces, sería injusto que ustedes me dijeran, yo quiero que tu suegro, que él sea mi amigo en Facebook. Eso no va a suceder. ¿Sí me explico? Ok. Así como quieren imponer algo en la vida de mi suegro que él nunca ha hecho, es lo que hacemos con la Biblia cuando preguntamos a la Biblia y leemos Génesis 1 al 11 y decimos, ¿cuándo sucedió? Y debatimos cuándo inició la vida, cuándo se creó el mundo, son billones de años, son miles de años, ¿cuándo? O nos preguntamos, ¿cómo sucedió? Cuando la Biblia dice primer día, Dios hizo esto, segundo día, Dios hizo esto, estamos preguntando diciendo, ok, ¿son días de 24 horas? ¿Son eras? ¿Qué significa eso? Sí, son preguntas que estamos imponiéndole al autor, entre paréntesis, por favor, escuchen esto. Y cuidado, te hablo así porque menciono todo esto. La razón que menciono todo esto es porque la autoridad de la Biblia, para que ustedes se digan, esto es lo que dice Dios, está basada no en lo que entendemos de la Biblia. Es importante lo que entendemos de la Biblia, pero primeramente está basada en lo que el autor dijo y lo que los destinatarios a los cuales el autor les escribió, ellos entendieron de lo que el autor dijo. Una vez más, lo que el autor dijo. Una vez más, las preguntas. Génesis no se está preguntando, el autor nunca se preguntó cómo se formó el mundo y cuándo se formó el mundo. El autor de Génesis se pregunta simplemente quién lo hizo y por qué creó el mundo. Y la segunda pregunta es, ¿qué entienden este grupo de personas que este autor les escribió lo que se llama Génesis?
Cuando ustedes descubren esas dos cosas, es cuando ustedes pueden decir abiertamente, esto es lo que el Señor dice. Ahora, eso no implica que ustedes y yo no tenemos la libertad de leer la Biblia en la mañana o en la noche, con nuestra taza de café, leer un salmo y decir, el Señor me habló. Claro que el Señor lo hace. Pero eso es lo que se le llama lectura devocional. ¿Qué significa eso? Que para yo pararme aquí enfrente de ustedes, o simplemente hablarle a mi hijo, hablarle a mi esposa, decir, esto es lo que la Biblia dice y te hace responsable, tengo que primeramente sacar autor, destinatarios. Cuando yo siento que Dios me habla de un pasaje de la Biblia, la única persona responsable es yo. ¿Sí ven la diferencia? Porque aquí es cuando la gente quiere imponer en otros agendas que no son de Dios. Ok, todo esto lo menciono, porque el capítulo número 12, que es donde estamos, es donde la Biblia empieza una línea del tiempo. El capítulo 12 de Génesis es donde empezamos nosotros como contemporáneos, como personas del siglo XXI, como personas que pensamos linealmente, donde pensamos en la cuestión cronológica. El capítulo 12 es, porque el capítulo 12 es la entrevista de un hombre llamado Abraham y Dios. Y en el capítulo